Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de videoconferencia. Ya estamos en el 9º y pues muchísimas gracias por hacernos siempre el favor de su presencia. En esta ocasión y para dar inicio, pues vamos a empezar con una excelente videoconferencia, con una ponente que realmente es importante aquí en el instituto, que ha tenido siempre una excelente carrera, unas excelentes investigaciones, unas excelentes, en todo. Vamos a ver ahorita que yo les platique su currículum de manera breve, porque ya saben que siempre nos quedamos muy cortos. Esta videoconferencia lleva por tema determinantes socioeconómicos del peso en mujeres adultas en México. Permítanme, por favor, hablarles un poco de la trayectoria de la doctora. En la doctora Aranza Colchero, ella realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la UNA, su maestría en Ciencias en Concentración en Economía de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, en su programa conjunto con el CIDE. Ella tiene el doctorado en Filosofía por el Departamento de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es investigadora, evaluada C, adscrita a la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, CIE, del Instituto Nacional de Salud Pública. Es presidenta del Colegio de Profesores de Economía y Demografía y representante del CIE en la Comisión de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT por su categoría de SNI número 1. Sus temas de mayor interés son la prevención y tratamiento de VIH-Sida, así también como estudios sobre la obesidad en México y en países menos desarrollados. Sus intereses metodológicos son el uso de herramientas econométricas para el análisis de datos longitudinales, incluyendo variables instrumentales, modelos jerárquicos y modelaje en evaluación económica. Trabaja en proyectos de evaluación de impacto de programas de salud en México y en otros países en África. También trabaja en proyectos para estudiar la obesidad en mujeres en México y en el diseño de estrategias de prevención, y regulación. Participa en el diseño de intervenciones de prevención en VIH-Sida en poblaciones clave en México. ¿Ya ven? Por eso estaba yo presumiendo aquí a la doctora. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Muchas y pues gracias. Bueno, les recordamos que vamos a tener después de la presentación de la doctora la sesión de preguntas y respuestas para que permanezcan. Y pues no nos queda más que darle la palabra a la doctora Colchero. Quedan en sus manos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Berta, por esta amable introducción. Yo les voy a platicar de los determinantes socioeconómicos de la obesidad, del peso en mujeres adultas en México. Y hay dos cosas que me gustaría que se llevaran, me gustaría que se llevaran muchas más cosas, pero como dos cosas importantes de esta plática. Por un lado, voy a presentar estos determinantes socioeconómicos con énfasis en que hay mucha variabilidad en términos de esta relación entre niveles socioeconómico y peso en mujeres adultas en México. Y me gustaría que se llevaran entonces esta idea de que hay mucha heterogeneidad y que la relación no es la misma y depende del grupo del que se trate. Vamos a ver con más detalle de qué se trata esto. Y lo segundo es que yo les voy a presentar este trabajo que hemos hecho, y lo que me gustaría es que se llevaran cómo un economista de la salud aborda este problema desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista metodológico. Entonces, voy a tratar de ser muy intuitiva, porque entiendo que la audiencia es muy variable, hay de todos tipos de disciplinas, entonces vamos a tratar de ser lo más claro posible en esta exposición. Entonces, empezamos, y un poco para mostrarles el contenido de la plática, voy a hablarles de cuáles son los objetivos de este tema, cuál es la relevancia, qué es lo que se ha estudiado respecto a la relación nivel socioeconómico y peso en otros países. Les voy a presentar un marco conceptual, que es la parte que les digo de cómo un economista aborda este problema.
Voy a mostrarles qué métodos usamos en este estudio, los resultados, y vamos a discutir al final un poco lo que encontramos. Antes de empezar, quisiera, para los que no tienen información sobre esto, les voy a mostrar cómo se define sobrepeso y obesidad. Aunque van a ver que yo modelé peso, de todas maneras es importante esta definición de sobrepeso y obesidad. Entonces, se utiliza el índice de masa corporal, que es una medida que permite comparar distintas personas, distintos pesos, ajustando por la altura. Entonces, independientemente de la altura, ¿cuál es la diferencia en peso? Entonces, se mide como kilogramos dividido entre metros al cuadrado. Y en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, se establecieron puntos de corte para definir las siguientes categorías. De acuerdo a un estudio en el que se analizó cuáles eran los riesgos de morbilidad y mortalidad, en qué momento, en qué índice de masa corporal inician problemas de morbilidad y mortalidad. Entonces, se estableció que un índice de masa corporal debajo de 18.5 tiene riesgos muy distintos a los riesgos con índices de masa corporal altos, pero hay riesgos de morbilidad y mortalidad. Estos son individuos que tendrían bajo peso. Individuos con IMCs de 18.5 a 25 tienen un peso normal, donde no hay riesgo, y individuos con IMCs de 25 a 30 están clasificados con sobrepeso, aumenta el riesgo de estas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, y aumenta considerablemente el riesgo con individuos que tienen índices de masa corporal mayores a 30. Con esto, lo que les quiero mostrar es la prevalencia tan alta que existe en México. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2000, había una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 64%. En 2000 ya era alta. De esta, 28% era obesidad y el 36% era sobrepeso. Para 2006, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó a 72%, 8 puntos porcentuales. Y noten, que es la parte que es muy grave, que la obesidad, la prevalencia de obesidad aumentó de 28 a 34%. Y es importante destacar que es mucho más grande, casi 10 puntos porcentuales, comparado con hombres, la obesidad. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo que les voy a presentar? Bueno, los objetivos fue estimar la relación entre el ingreso del hogar, la educación, los estilos de vida con el peso corporal de mujeres adultas en México, y específicamente nos interesó analizar si la relación era diferente entre mujeres que viven en zonas urbanas y rurales y entre mujeres con diferentes niveles de peso, y esto lo voy a explicar más adelante. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este fenómeno? Uno podría decir, bueno, es tan alta la prevalencia que hay que decidir y hacer ya políticas de salud, estrategias, y no tanto estudiar el sobrepeso y la obesidad. Pero es importante. Uno pensaría, bueno, ¿qué se puede hacer en términos de políticas públicas? Uno podría pensar que, bueno, tan alta es la prevalencia de sobrepeso y obesidad que vamos a hacer una campaña para dar información útil a la población para que pueda reducir el sobrepeso y obesidad. Existe un problema, bueno, además de que puede ser cuestionable una campaña, no sabemos en realidad cuál puede ser el impacto de una campaña de este tipo. Existe el problema de que quizá no todos los grupos de la población necesitan un abordaje igual. Por esto es muy importante identificar grupos de la población o áreas donde se concentra la enfermedad, de manera que las políticas estén centradas y enfocadas a los grupos de acuerdo a los determinantes más importantes de la obesidad. Y un caso que es muy importante,
quizá no tanto a nivel nacional, pero de todas maneras es el caso de los hogares duales, los hogares donde hay individuos que tienen sobrepeso y individuos que tienen bajo peso o desmedro. Es el caso, en la prevalencia a nivel nacional es de 6%. 6% tienen esta dualidad, que es una paradoja de esta transición nutricional, en donde coexisten sobrepeso y obesidad con bajo peso o desmedro. Desmedro es baja talla para edad. Y en poblaciones muy pobres como la población de oportunidades, la prevalencia de esta dualidad es de 17%, de manera que no podemos abordar de la misma manera una familia que tiene únicamente individuos con sobrepeso a familias que tienen la dualidad, dado que los mensajes son diferentes para cada uno. Entonces, por eso es importante hacer un análisis de cuáles son los determinantes y conocer la heterogeneidad en los distintos grupos. Específicamente, respecto a la asociación entre peso e ingreso, es muy interesante ver qué pasa cuando vamos a suponer que podemos hacer un experimento, y existen los experimentos. ¿Qué pasa si a un individuo le damos dinero en efectivo? ¿No? Que es el caso de oportunidades en donde las familias reciben transferencias monetarias condicionadas a que los individuos vayan a las pláticas de salud. Entonces, este componente, saber qué sucede con el ingreso, nos da luz para saber qué tipo de políticas podemos hacer, sobre todo respecto a este tipo de programas de transferencias que son tan, digamos, conocidas y que tienen éxito en algunas áreas. Entonces, con esto, déjenme mostrarles qué es lo que se ha hecho, qué se conoce en la literatura internacional sobre este tema. Entonces, sabemos que la obesidad es el producto de cambios muy importantes en el consumo de alimentos y en la actividad física. Esto es algo que está sucediendo, que ha sucedido en el mundo, es relativamente reciente, y hay países en los que inició antes y países en los que están iniciando. Y esta es la llamada transición nutricional, que está en paralelo con la transición epidemiológica y la transición demográfica. En términos de la dieta, se ha observado que hay cambios importantes, hay un incremento importante en el consumo de grasas saturadas, de azúcar y productos procesados. Cada vez nos alejamos más de las dietas tradicionales, y en términos de las actividades, tanto laborales como de ocio, estas actividades se han convertido en actividades mucho más sedentarias. Por el lado de actividades laborales, sabemos que con la automatización de las actividades, la gente requiere menos actividad física en sus ocupaciones, y esto ha tenido también un impacto en el sobrepeso y la obesidad. Y en términos del ocio, más acceso a televisión, a juegos en donde se utiliza la computadora, etcétera. Eso, que se ha vuelto muy popular, ha tenido también una relación con sobrepeso y obesidad. Por supuesto, y voy a explicar más adelante, esto tiene que ver con el entorno. Los individuos eligen una dieta y eligen sus actividades en parte en base a sus preferencias, pero también dependiendo del entorno en el que están. Ahora, ¿qué sabemos de la relación entre nivel socioeconómico y peso? Y cuando hablamos de nivel socioeconómico, en general en la literatura se utilizan distintas variables para medir el nivel socioeconómico, como puede ser ingreso, educación, a veces ocupación, aunque vamos a hablar un poquito más adelante en realidad la ocupación puede ser vista como justamente la actividad física que se requiere y cuál es el efecto de esta en sobrepeso y obesidad. Pero también es cierto que está correlacionada con el nivel socioeconómico del individuo.
Pero que en la literatura se han usado estas tres variables. Vamos a hablar un poquito más adelante porque en realidad estas variables tienen efectos independientes, diferentes. Pero en general lo que se observa en el mundo es que hay una asociación entre nivel socioeconómico y peso, una asociación negativa en países ricos y una asociación positiva en países más pobres. ¿Qué significa? Que individuos más pobres en países más pobres tienen menor probabilidad de tener sobrepeso y obesidad, y una asociación negativa en países más ricos. ¿Por qué se cree que existe este fenómeno? En países pobres, si ustedes se imaginan en áreas, sobre todo en áreas rurales, en áreas remotas, existe poca disponibilidad de alimentos. El problema es más un problema de prevalencias de bajo peso y no tanto de sobrepeso en países pobres. Y entonces no hay disponibilidad de alimentos y tampoco hay disponibilidad de transporte. Entonces la gente tiene que caminar mucho, la gente no tiene con qué comer, ¿no? Muchas veces. Entonces por eso lo que se encuentra es que en estos países empieza el sobrepeso y la obesidad, empiezan en las áreas en las áreas más ricas y en las familias que tienen más recursos. Diferente a los países más ricos, en donde lo que se ve es que la obesidad está aumentando en los pobres y en los ricos no tanto. Y esto es, digamos, la relación nivel socioeconómico y peso. Ahora, esta es una gráfica muy interesante de un estudio de Monteiro, en el que, si pueden ver en esta gráfica, tienen el producto per cápita en el eje de las X y el riesgo relativo de obesidad en hombres y mujeres, comparando estatus socioeconómico bajo respecto a alto. Y lo que pueden notar, cada punto es un país y se hizo una regresión para ajustar los datos, y se encuentra que tanto en mujeres como en hombres un aumento en el producto per cápita está relacionado con un mayor riesgo de obesidad comparado los pobres versus los ricos, ¿no? Entonces un poco resume lo que les había dicho, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esta relación se invierte de ser una relación positiva que está concentrado en las familias y en las áreas con mayores recursos, en qué momento se convierte en un problema en donde los pobres son los más afectados? En este estudio establecen que alrededor de un producto per cápita de 2.500 es que cambia esta relación. Hay otra gráfica bastante interesante de este estudio en la que muestra cómo esta relación es diferente según el nivel de educación. Entonces, tenemos el riesgo de obesidad, en este caso es en mujeres, por cuartiles de educación en 37 países en desarrollo. Y agrupando, lo que encuentran es que en países de bajos ingresos, ser pobre, digamos, es protector, ¿no?, de obesidad. Los pobres, los que tienen menos educación tienen menos probabilidad de tener sobrepeso y obesidad, a diferencia de lo que sucede en países más ricos, en donde quien tiene más educación tiene un riesgo relativo menor respecto al que no tiene educación. Entonces, esta es bastante interesante y muestra justamente lo que habíamos dicho, que sobrepeso y obesidad en el mundo estamos demostrado que depende del nivel de desarrollo económico del país. Ahora, en términos de factores comunitarios, diferencias, por ejemplo, entre zonas urbanas y zonas rurales. Hay un estudio que reúne evidencia de 10 países europeos y no se encuentra diferencias en términos de la prevalencia de obesidad entre áreas urbanas y áreas rurales. Es muy distinto en países de menores ingresos, donde en general en áreas rurales, que como decía tienen menor acceso a alimentos y menor acceso a transporte, la probabilidad de sobrepeso y obesidad es menor comparado a áreas urbanas.
¿Qué sabemos y qué se ha estudiado en México? En México hay un estudio que se hizo con la población de oportunidades del programa que mencionaba, que supongo que la mayoría conocen, y se encontró esto en la muestra de la población rural, se encontró que hay una asociación positiva entre el peso, la educación, la ocupación y los activos del hogar. Es decir, a mayor educación, a mayores bienes de activos en el hogar, mayor es el peso. Interesante, en este estudio se mostró que el consumo de alcohol y de bebidas se asociaron positivamente con el nivel socioeconómico. Entonces, se explica un poco a través de esta la probabilidad de sobrepeso y obesidad. Conforme aumenta, o sea, cambia el nivel socioeconómico, conforme aumenta el nivel socioeconómico, hay más probabilidad de consumir alcohol y bebidas, y esto probablemente explique que haya mayor sobrepeso y obesidad en quienes tienen mayores ingresos dentro de áreas rurales. Otra cosa que es alarmante es un estudio en donde muestran que el 21% del total de energía viene de bebidas endulzantes, esto en adolescentes y adultos, y esto es un estudio a nivel nacional. Entonces, les voy a mostrar el marco conceptual, cómo un economista aborda este fenómeno. Cuando digo marco conceptual me refiero a cuáles son las hipótesis detrás de lo que pensamos que vamos a encontrar. Todos sabemos que la obesidad es un producto, en principio, de un desbalance entre la ingesta de calorías y el gasto energético. Eso es básicamente el principio por el cual hay un aumento de peso cuando hay un desbalance entre estas dos. Ahora, hay muchos otros factores que tienen un efecto en estas dos variables, que es la ingesta de calorías y el gasto energético. Por supuesto, la obesidad depende de la edad. Sabemos que el peso aumenta con la edad hasta cierto punto. Bueno, eso también está a discusión porque se ha mostrado que aumenta con la edad hasta cierto punto y después empieza a bajar, pero también puede ser un sesgo de sobrevida. Quienes sobreviven quizá tienen menos probabilidad de sobrepeso y obesidad, pero independientemente de esto hay factores individuales que están asociados a la obesidad, como la edad, hay susceptibilidad genética, ojo que en ningún momento se ha demostrado mucho en la literatura que no es un problema genético, y que lo que sí puede ser es que hay poblaciones que son más susceptibles que otras. Obviamente el sexo está relacionado con la obesidad, pero más allá de estas características individuales, hay una serie de factores que pueden determinar este desbalance. Por un lado, como lo mencionaba, la ocupación de los individuos. Si hay individuos que están ocupados en actividades que requieren poca actividad física, esto aumenta la probabilidad de que haya obesidad a través de un gasto energético bajo, y quizá al mismo tiempo estas personas consumen más calorías, versus aquellos individuos que están en actividades menos sedentarias, en actividades agrícolas, por ejemplo, en donde la ocupación es muy intensa y requiere un gasto energético importante, y esto reduce, digamos, la probabilidad de sobrepeso y obesidad. Lo mismo pasa con el ocio, en términos de las actividades que un individuo realiza cuando no está trabajando o si no trabaja durante todo el día. Y el caso del ingreso es algo muy complejo, porque uno puede pensar en qué es lo que hace un individuo con el ingreso. Si un individuo recibe un ingreso adicional, ¿qué es lo que puede hacer con ese ingreso? Obviamente puede ser que con ese ingreso aumente el consumo de calorías, o puede ser que sea un individuo que decida ir a un gimnasio o hacer más actividad física
que no podía hacerlo antes porque no tenía el ingreso para hacerlo. Entonces, es muy complejo el análisis de cómo cambios en el ingreso pueden impactar el sobrepeso y la obesidad. Por supuesto, eso es a nivel del individuo, de las características económicas del individuo, pero también a nivel de la comunidad. Hay un efecto, es decir, comunidades en donde hay una gran disponibilidad de comida y de comida no saludable, de dietas no saludables, es muy distinto a lugares donde hay entornos que no favorecen el sobrepeso y la obesidad. Entonces, con esto les muestro cómo es complejo este fenómeno y tiene muchos factores. ¿Cómo analizamos esto los economistas? Los economistas hablamos de una función de producción de peso. Entonces, imaginamos que los individuos o las familias tienen insumos y estos insumos generan esta inversión en estos insumos, como si fuera una fábrica, ¿no? Genera un desenlace en salud. En este caso vamos a hablar de peso, ¿no? Entonces, ¿qué insumos están dentro de esta función de producción de peso, como le llamamos? Bueno, tenemos el ingreso y hemos analizado un poco cuáles son las posibilidades del ingreso. Pero lo que es importante es que normalmente en estos estudios económicos, en estos marcos conceptuales, la idea es que los individuos tienen preferencias y en base a esas preferencias eligen, ¿no? Los individuos, quizá hay individuos que prefieren consumir productos procesados a pesar del efecto que pueda tener en su salud, ¿no? Hay individuos que en el balance entre el bienestar que tienen por consumir productos que no son saludables, es mayor el bienestar que tienen por consumirlos que las consecuencias que tienen en su salud. Y es posible pensar que todos tenemos un ideal de peso, ¿no? Todos pensamos en cómo nos gustaría ser, ¿no? Y por supuesto uno tiene menos bienestar cuando se aleja uno de este peso ideal, que peso ideal no necesariamente significa peso ideal clínico o lo que los médicos deberían de decir el peso que uno debería de tener. Simplemente significa cada quien tiene su ideal de peso. Entonces, todas las acciones que uno hace respecto a consumo de caloría y gasto energético tienen una consecuencia sobre este peso ideal y uno puede alejarse o no de este peso. Pero quizá, aunque uno se aleje de ese peso ideal, la compensación que se tiene por el bienestar que genera consumir alimentos que nos dan placer, aunque no sean saludables, es mayor que la angustia que tenemos al consumir alimentos poco saludables y que tienen un efecto en el peso. Entonces, todo este marco conceptual tiene que ver con eso, con que se reconoce que los individuos tienen preferencias y cada factor está limitado también por los recursos que tiene, ¿no? Obviamente el ingreso es limitado y los recursos con los que tiene y las preferencias que tiene cada individuo, con esas preferencias y esos recursos es que funcionan estos insumos, ¿no? Estos insumos funcionan de manera diferente para cada individuo. La educación definitivamente es un factor importante, es que está relacionado con el peso. Lo que les voy a mostrar en este estudio es que la educación tiene un efecto independiente del ingreso. Siempre se ha usado educación como proxy de nivel socioeconómico, como si fuera o ingreso o educación. Los dos tienen un efecto, pero es un efecto diferente y lo voy a explicar más adelante cuando veamos los resultados. Otra variable que está relacionada con peso es, por supuesto, la actividad física, el consumo, el fumar. Se ha mostrado en la literatura que fumar está relacionado con el peso. Personas que fuman pueden tener menos hambre y consumir y fumar menos. O gente que deja de fumar puede aumentar de peso. Y otras muchas características que están relacionadas con el peso, como les dije, la edad, el sexo, la genética, ¿no? Hay también estudios que muestran cómo
el IMC, el índice de masa corporal de los padres, tiene influencia en el IMC o el sobrepeso y obesidad de los niños y estos niños en la etapa adulta. Entonces, con esto les muestro un poco cuáles son las hipótesis. Aquí en esta gráfica lo que les presento es un poco lo que les he resumido de la literatura, en donde se muestra que podríamos de manera muy simplificada pensar en una curva de esta forma, en donde conforme aumenta el ingreso, aumenta el peso de los individuos hasta cierto punto, hasta cierto nivel de ingreso en el que empieza a disminuir. Si aceptamos que esto es así, vamos a ver qué es lo que pensamos que podría suceder, porque como les decía, en esta relación entre nivel socioeconómico y peso hay mucha heterogeneidad. Entonces, la relación entre peso e ingreso pensamos que es diferente en áreas rurales versus áreas urbanas. Y lo que pensamos es que justamente los individuos, en este caso las mujeres que viven en áreas rurales, a mayor ingreso, mayor peso, tiene un efecto mayor, ¿no? En esta curva, normalmente en las curvas, lo que se mide es la pendiente, y la pendiente significa con un aumento en el ingreso, cuánto aumenta el peso. En esta parte donde está la flechita roja de rural, se muestra que esta pendiente es mucho más grande que la de urbano. Entonces, suponemos que en áreas rurales el ingreso tiene un mayor impacto en peso que en las áreas urbanas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en principio las mujeres que viven en áreas rurales en promedio tienen menos ingreso. Entonces, lo que uno compre con ese ingreso es diferente dependiendo del nivel de ingreso que uno tiene. Si uno ya tiene satisfecho todas las necesidades, probablemente no necesariamente uno va a consumir alimentos. Quizá prefiere uno consumir otro tipo de bienes de lujo, por ejemplo. En áreas rurales hay necesidades, requerimientos que cubrir y quizá con más ingreso, entonces es más probable que aumente el consumo de alimentos, la compra de alimentos, y no necesariamente sean alimentos saludables, y esto pueda tener un efecto negativo en el peso, y que este efecto sea mayor en áreas rurales que en áreas urbanas. Esa es una de las hipótesis. Ahora hay otra cosa que voy a explicarlo de la manera más intuitiva, pero cuando se estudia en economía el ingreso asociado a algún desenlace en salud, en general existe problema porque no se puede hablar de una asociación causal, ¿no? No se puede decir que el ingreso determina de manera causal el peso. Y esto, digo, además de que lo voy a mostrar para el estudio que hicimos, y los datos son transversales, y si son transversales son datos que se tomaron en un momento en el tiempo, entonces no tenemos el ingreso, digamos, que tenían los individuos antes para ver qué pasa con el peso. Independientemente de eso, lo que podemos tener, que puede, digamos, hacer que los resultados no sean los adecuados, que sean resultados sesgados, es que podría ser que el ingreso, que es lo que queremos mostrar, esté relacionado con el peso, ¿no? Vamos a suponer que en este caso, a mayor ingreso, en el caso de México estaríamos pensando a mayor ingreso, mayor peso, ¿no? Pero también puede suceder que el peso mismo esté relacionado con el ingreso, es decir, que el peso de los individuos limite las posibilidades laborales. Vamos a suponer, podría ser que hubiera discriminación en el mercado laboral. Entonces, personas en los extremos, tanto con bajo peso como con sobrepeso y obesidad, para algunas ocupaciones, estén discriminados y entonces ganen menos que las personas que tengan peso normal. En este caso, tendríamos a su vez que el ingreso, si lo piensa uno en el tiempo, ese ingreso determina el peso. Entonces, es muy difícil en esta secuencia pensar en cuál es la causalidad. A este fenómeno le llamamos en economía endogeneidad. Es un problema de endogeneidad, en donde no se puede establecer causalidad
otra manera de decirlo es causalidad reversa, ¿no? O simultaneidad. Existe otro problema en el análisis del ingreso y el peso. Y es que podría ser que existieran otros factores que estuvieran asociados tanto con el peso como el ingreso. Por ejemplo, la educación de los padres. Quizá padres más educados tienen una dieta más saludable. Estamos haciendo hipótesis, podría ser que los padres más educados tengan dietas más saludables, le enseñen a sus hijos dietas más saludables y esto esté relacionado con el peso de estos individuos. El problema es que la educación de los padres está muy correlacionada con el ingreso de los individuos, ¿no? Si mi papá tiene una ocupación en donde recibía un buen ingreso, probablemente yo tenga lo mismo, ¿no? Pero probablemente este ingreso de mis padres van a posibilitar que yo pueda ir a una universidad y entonces tenga mayor ingreso. De ser el caso entonces, y el asunto es que tanto la educación de los padres como otras características que no se pueden observar y que no tenemos manera de controlar, por ejemplo la autoestima. La autoestima puede estar relacionada con el peso, ¿no? Individuos que tienen baja autoestima pueden tener trastornos de la alimentación y pueden, tanto en los dos extremos, ¿no? Tener bajo peso o tener sobrepeso y obesidad. Pero también la autoestima tiene que ver con el ingreso que uno percibe, las oportunidades de trabajo. Si alguien tiene baja autoestima, tiene menos oportunidades de trabajo y por lo tanto podría tener menos ingreso. El problema es que si estas dos variables, que son un ejemplo, están relacionadas con ambas, podríamos estar subestimando, sobreestimando el efecto del ingreso en peso. Porque entonces el problema del sobrepeso y obesidad no es tanto el ingreso, sino la educación de los padres o la autoestima de los individuos. Estamos diciendo que el problema es el ingreso, cuando no necesariamente todo es el ingreso. Entonces, existen maneras, métodos para abordar el problema de la endogeneidad en economía y les voy a explicar un poquito cómo se hace. Entonces, ¿qué métodos utilizamos? El primero, y para justamente abordar el problema de endogeneidad, hicimos un modelo de mínimos cuadrados en 2 etapas y estratificamos por urbano y rural. Y ahorita voy a explicarles un poco qué significa esto. También usamos modelos latentes, que los modelos latentes se utilizaron para estimar la heterogeneidad en la distribución del peso corporal. Aquí, igual que yo expliqué cómo pensamos que la asociación entre nivel socioeconómico y peso puede ser diferente en áreas rurales y en áreas urbanas, también podría ser que esta relación sea distinta dependiendo del nivel del peso que tengan las mujeres. Puede ser que haya heterogeneidad y entonces quizá a las mujeres con más peso la asociación entre ingreso y peso no es la misma que mujeres que tienen menor peso. Y ahorita les voy a explicar un poquito cómo funcionan estos modelos. Entonces, en el primer caso de estos modelos, el modelo de mínimos cuadrados en 2 etapas, en la primera etapa lo que se estima es el ingreso, es decir, todas las variables que puedan estar asociadas con ingreso, con variables instrumentales. Y estas variables instrumentales son variables que estarían relacionadas con el ingreso, que explican bien el ingreso, pero que no están relacionadas con el peso. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es pensando en resolver el problema de endogeneidad. Y en una segunda etapa estimamos el peso, es la ecuación del peso, ¿no? Aquí sí ya estimamos cuáles son los factores socioeconómicos relacionados con el peso. Y en esta ecuación lo que hacemos es que incluimos el valor predicho del ingreso de la primera etapa, porque al haber incluido estas variables instrumentales, suponemos que ya este valor predicho no está correlacionado con el término de error, que el término de error es todas las variables no observables que pudieran estar relacionadas con el peso. Entonces, este es el método que utilizamos para estimar
el efecto del nivel socioeconómico, la asociación de nivel socioeconómico con peso. Y lo que hicimos es que corrimos modelos diferentes para áreas rurales y para áreas urbanas. El segundo modelo es un modelo en el que exploramos los factores observables que pueden tener distintos efectos en distintos niveles del peso de la mujer. Aquí se asume que el peso es una variable aleatoria de una población representada por una mezcla aditiva de diferentes subpoblaciones. Entonces, aquí les adelanto un poco, lo que encontramos es que hay dos grupos, dos distribuciones que se comportan de manera diferente. Hay el grupo de mujeres con muy alto peso y el grupo de mujeres con menor peso. Y esta estimación se hace por máxima verosimilitud para los que tienen un poquito más de conocimiento sobre el tema. Los datos que usamos vienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006, en donde afortunadamente tenemos datos sobre peso medido y talla medida de los adultos. Bueno, también hay información sobre niños, pero en este caso usamos el de mujeres. Y un poco les platico esta encuesta para quienes no la conocen. Es una encuesta diseñada para obtener información sobre salud, sobre nutrición, sobre utilización de servicios y percepción de calidad de los servicios y de gasto en el hogar. Entonces, nosotros utilizamos esta encuesta y la muestra que utilizamos de análisis fueron 12.302 mujeres adultas no embarazadas, excluimos a las embarazadas, obviamente porque el embarazo es una condición en donde las mujeres podemos tener más peso cuando estamos embarazadas y esto no es un problema de salud. Entonces excluimos a las mujeres embarazadas. ¿Qué variables incluimos? La variable dependiente, la variable que estamos estudiando fue peso en kilogramos. Las variables socioeconómicas fueron el ingreso del hogar, el número de niños menores a 5 años en el hogar. Normalmente lo hemos visto en otros estudios, las mujeres que tienen niños menores a 5 años probablemente tienen mucha actividad física y eso está relacionada con menos peso comparado con mujeres que tienen niños de más de 5 años. En términos de las variables sociodemográficas individuales, incluimos educación, edad, número de embarazos, porque eso puede estar relacionado con peso, el número de embarazos de la mujer, estatus laboral, si la mujer es casada, si la mujer es indígena. Esa es una pregunta que se le hace en la ENSANUD, si el individuo se considera indígena. En términos de los estilos de vida, agrupamos distintas variables de estilos de vida a nivel individual y de comunidad. Tenemos el autorreporte de actividad física, si la mujer fuma, y como no teníamos una variable que pudiera estar relacionado con el consumo individual de productos que estuvieran relacionados con sobrepeso y obesidad, que puede ser, por ejemplo, el refresco, que les mostraba yo que a nivel nacional 21% del requerimiento viene de bebidas endulzantes en México, que es muy alto. Lo que hicimos es que usamos una variable con una base de datos distinta de cuál es el porcentaje de gasto en bebidas, excluyendo el agua, bebidas endulzantes, incluye jugos, y son bebidas no alcohólicas, respecto al gasto total en alimentos y bebidas. Y esto es a nivel municipal, es decir, agregando el gasto promedio de bebidas respecto al gasto total de los hogares a nivel municipal y lo incluimos en esta base de datos. Y en términos de salud, porque es muy importante controlar por si el individuo tiene problemas crónicos, problemas infecciosos, si hubo depresión, porque estos están relacionados con el peso. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en principio les muestro algunos datos, no todos, es una tabla muy grande, son muchas variables, pero las variables más importantes les muestro en el análisis descriptivo cómo es esta población. Esta población de mujeres, tenemos que el peso en kilogramos
es de 66.8. La edad promedio es de 41. Podrán ver en esta tabla que todo lo que está en negritas es que hay una diferencia estadísticamente significativa entre urbano y rural. Entonces, hay una diferencia entre urbano y rural en el peso. Las mujeres en áreas rurales pesan menos que en áreas urbanas. También tienen un IMC más bajo. No hay diferencias en edad. El ingreso, este es ingreso mensual, ¿no? Por 1,000 pesos. Es de 2.1, bueno, esto es un detalle, pero es un ingreso equivalente, es decir, un ingreso ajustado por la composición del hogar. Si hay hogares que tienen más niños, se pondera distinto que el ingreso en hogares donde hay menos niños, es por adulto equivalente. Y aquí, y esto es muy importante, el ingreso, obviamente, promedio en áreas rurales, el ingreso del hogar, es menor que el ingreso en áreas urbanas. Más o menos 75% de la muestra son mujeres que viven en áreas urbanas. En términos de educación hay diferencias importantes. Noten que en áreas urbanas solo el 7%, bueno, solo aunque es alto, no debería de ser, pero 7% de las mujeres no tienen educación. Y en áreas rurales es mucho más alto, es el 16%. En áreas rurales muy pocas mujeres llegan a la preparatoria, 4%, y a estudios superiores en universidad o superior es solo 1%, versus en las áreas urbanas, en donde el 11% alcanza estudios superiores, 16% llega a la prepa. En términos de la actividad física, no hay muchas diferencias. Esto tiene la limitante que es autorreportado. Las mujeres se les pregunta cuántos días, horas al día hacen actividad moderada y es muy bajo. Aunque es autorreportado, solo hacen actividad moderada en promedio 2.5 horas al día estas mujeres. ¿Cuánto tiempo pasan sentadas? 2.7 horas todas. Y es lógico pensar que los resultados son lógicos, que las mujeres que viven en áreas urbanas son más sedentarias, tienen 2.8 horas en promedio sentadas, y las mujeres rurales 2.2. Que quizá uno hubiera esperado una diferencia más grande, de todas maneras es una diferencia estadísticamente significativa. Respecto al gasto en bebidas, como les decía, es una variable que mide el gasto en bebidas no alcohólicas endulzadas, es decir, no es agua, respecto al gasto total en alimentos y bebidas en el hogar, pero agregada a nivel municipal. Y este gasto es del 12.7%, es muy alto para todas las, digamos, a nivel municipal en promedio. Y es más alto en áreas urbanas, 13% versus 11.8%. Entonces, esto, digamos, también tiene que ver probablemente con la disponibilidad. Aunque sabemos que este tipo de bebidas endulzadas existen desafortunadamente en todos lados en México, probablemente en áreas más remotas hay una menor cantidad y quizá por eso, puede ser por eso o bien puede ser que las familias tengan otro tipo de preferencia respecto al gasto y tienen un gasto diferente. ¿Qué encontramos? Les voy a ir mostrando los datos, los resultados más importantes de esta investigación. No les voy a mostrar todos, pero sí los más relevantes. Respecto a los modelos latentes, lo que encontramos es que hay dos clases por nivel de peso de las mujeres. La clase 1 corresponde al 76% de la muestra, que tiene un peso promedio de 62.8 kilogramos. Y la clase 2 es el 24% de la muestra, que tiene un promedio de peso de 75.8 kilogramos. En otro análisis lo que hicimos es ver cómo se relaciona la probabilidad de que mujeres que tengan obesidad pertenezcan a la clase 2, porque lo que nosotros pensamos es que esta clase 2, no solo porque el peso es mayor, sino porque el tener obesidad está muy correlacionado con la probabilidad de pertenecer a esa clase. Entonces hicimos un análisis separado en donde incluimos varias variables, entre ellas
el peso de las mujeres, es decir, si tenían bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, y cuál era la probabilidad de que esas mujeres pertenecieran a la clase 2. Y hay una alta relación, el coeficiente es muy alto para las mujeres con obesidad. Entonces, lo que pensamos es que estas mujeres de la clase 2 son mujeres con obesidad respecto al resto. Y encontramos diferencias en términos de la relación entre nivel socioeconómico y estilos de vida en estos dos grupos de mujeres. Vamos a ver qué encontramos en la relación ingreso y peso. Es interesante, yo les muestro dos tablas. La primera tabla tiene los modelos estratificando por urbano y rural, estos mínimos cuadrados en dos etapas, como les decía, para abordar el problema de la endogeneidad del ingreso. Lo que se puede mostrar en esta tabla es que el ingreso tiene un efecto muy pequeño, no significativo en toda la muestra. Un aumento de 1,000 pesos está relacionado con 0.3 kilogramos. Eso es muy poco y no es significativo para toda la muestra. En urbano incluso es negativo, pero no es significativo. Y en rural, a diferencia de urbano y de toda la muestra, un aumento de 1,000 pesos o una diferencia de 1,000 pesos está relacionada con una diferencia en 4.2 kilogramos. Es mucho más alto y es significativo, estadísticamente significativo la relación entre ingreso y peso. Es decir, si uno pensara, no es el caso, porque obviamente es una encuesta transversal. Como les decía, transversal significa que toma datos en un solo momento en el tiempo y no podemos hablar de causalidad, aunque aquí abordando el problema de la endogeneidad del ingreso es más posible hablar de causalidad. Pero si pensamos en que si le damos 1,000 pesos a un individuo en un área rural, tiene una probabilidad más alta de tener sobrepeso y obesidad que individuos en áreas urbanas. Y esto es un asunto importante, ¿no? Y es un efecto, por supuesto, indirecto, porque lo que hay que pensar y analizar es qué hacen los individuos con su ingreso. ¿Por qué el ingreso está asociado con el peso? El ingreso está asociado con el peso probablemente por el gasto en alimentos y bebidas y por el gasto que hacen relacionado con la posibilidad de hacer actividad física. Entonces, en la hipótesis que habíamos planteado es justamente esto, que en áreas rurales hay mayor requerimiento, hay menor ingreso, entonces el impacto que puede tener un aumento en el ingreso es mayor que en áreas urbanas. ¿Qué encontramos respecto a estos modelos latentes en donde distinguimos, arriba distinguimos urbano y rural, mujeres que viven en áreas urbanas versus mujeres que viven en áreas rurales, y en el segundo modelo lo que distinguimos es mujeres de la clase 1 que tienen menos peso versus mujeres de la clase 2 que tienen más peso, ¿no? Que tienen, digamos, obesidad, que es lo que nosotros pensamos que es la clase que tiene obesidad. Y aquí es interesante porque en las mujeres que pertenecen a la clase 2 no hay relación entre ingreso y peso. La relación es negativa, es muy baja, pero además no es significativa. Pero sí lo es, aunque el coeficiente es muy pequeño, es decir, un aumento en 1,000 pesos se relacionaría con un aumento en kilogramos de 0.6, que es muy pequeño. Pero la relación es positiva y es significativa solo para los individuos que no son obesos, las mujeres que no son obesas. Esto es lo que encontramos respecto al ingreso. Hay un hallazgo bastante interesante que es la relación entre educación y peso. Aquí en esta gráfica presentamos los resultados y cada punto es cuánto peso tiene de más comparado con mujeres sin educación. Entonces, sin educación es la categoría de referencia, entonces comparamos cuántos kilogramos más tienen en promedio las mujeres que están en primaria, que es el primer punto y el intervalo de confianza, respecto a las mujeres que no tienen educación, ¿no? Y esto es alrededor de 1.7 kilogramos de diferencia.
La diferencia entre secundaria y no educación es un poquito menor, pero hay diferencia y es significativa. Es alrededor de 1.2. Pero lo interesante es que la relación se invierte y mujeres que terminaron la preparatoria tienen menos peso en promedio que las mujeres que no tienen educación. Y la diferencia es más grande con las mujeres que terminaron estudios de universidad o más. Entonces, esta relación, y lo vamos a discutir en un momento, es muy interesante porque es mucho más fuerte incluso que la relación que hay entre ingreso y peso. Otros hallazgos interesantes tienen que ver con los estilos de vida, lo que llamamos estilos de vida, ¿no? Las mujeres que pasan más tiempo sentadas tienen más peso, y esto lo encontramos tanto para mujeres que viven en áreas urbanas como rurales, y para las mujeres que pertenecen a la clase mayor, de peso mayor, que son las mujeres con obesidad. Fumar y ser sedentaria, el fumar solo no encontramos que estuviera relacionado con peso, pero sí mujeres que fuman y son sedentarias tienen mayor peso, y esto es significativo en mujeres urbanas y en mujeres que pertenecen a la clase de un peso menor, las que no son obesas. En términos de, digamos, esta variable de gasto en bebidas a nivel municipal, encontramos que a mayor gasto, mayor es el peso, el mayor gasto en bebidas, mayor es el peso, y esto es cierto en áreas urbanas y también en las dos clases. Esto es estadísticamente significativo en las dos clases de peso. Y es interesante que encontramos que tener al menos un síntoma de depresión está asociado con mayor peso para mujeres que viven en áreas urbanas y para mujeres que pertenecen a la clase de peso mayor, que son las que tienen obesidad. Ahora, siempre hay discusión respecto a depresión, porque, dado que de nuevo es una encuesta transversal, no sabemos dónde va la causalidad, si es que la depresión causa trastornos en la alimentación y que los individuos aumenten de peso, o que sea al revés, ¿no? Individuos con más peso se deprimen, ¿no? Entonces hay un problema obviamente de causalidad reversa de nuevo, que es importante reconocerlo. Aún así, encontramos que está relacionado solo en mujeres urbanas, de manera estadísticamente significativa, y en mujeres que pertenecen a la clase de peso mayor. Y es probable también que en áreas rurales el concepto de depresión no sea algo, digamos, que sea muy común y que sepan definir, ¿no? Eso es otra posibilidad del hallazgo, que cuando a una persona que vive en una área rural le preguntan que está deprimida, realmente podría decir que no tiene conocimiento de lo que significa depresión, comparado con mujeres urbanas que podrían tener más información sobre los síntomas de depresión. Entonces, en conclusión, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que existe una relación positiva entre ingreso y peso, esto en áreas rurales y en las mujeres que pertenecen a la clase de quienes tienen menos peso. Pero de todas maneras, aunque la relación es positiva y significativa en estas dos, es pequeño el efecto, ¿no? En contraste, encontramos que hay un impacto importante entre la educación y el peso, ¿no? Y esto es significativo en las áreas urbanas. Obviamente, la manera como definimos las categorías para educación no fueron significativas en todas las categorías para rural, porque hay muy poquitas mujeres que van a prepa o que terminan la universidad. Entonces, probablemente que sea por eso que en áreas rurales no lo encontramos. En términos de los estilos de vida, encontramos que los estilos de vida se asocian más con peso, con mayor peso, en mujeres urbanas y en mujeres que tienen obesidad. Es más fuerte esa asociación de estilos de vida que el nivel socioeconómico. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis de estos hallazgos de la relación peso y educación?
En realidad podemos, y que son, insisto, es un hallazgo independiente del ingreso, ¿no? Estamos comparando mujeres con el mismo nivel de ingreso. Entonces, comparando mujeres que tienen el mismo ingreso, ¿cuál es la relación entre la educación y el peso? Y lo que creemos de estos hallazgos es que quizá, no significa que en las escuelas los individuos reciban información específica sobre los riesgos que tiene el sobrepeso y la obesidad y cómo tener una dieta saludable y que hay que hacer ejercicio, etc. Desgraciadamente todavía no existe eso en las escuelas, pero la escolaridad permite, de alguna manera, tener más información, hacerse de recursos para tener más información sobre los riesgos que tiene la salud en general. Otro elemento que es importante es pensar en la perspectiva temporal. Este es un concepto muy económico, pero es muy intuitivo y es mujeres y hombres, pero en este caso el estudio es en mujeres que tienen, que van a la escuela y que invierten en educación porque tienen las posibilidades para hacerlo y que van a la universidad o que van a la prepa, tienen una perspectiva temporal diferente en el sentido de que probablemente el futuro les importe más, ¿no? Y entonces si el futuro te importa más, cuidas más tu salud, comparado con personas que por su condición tienen que vivir el día a día y se pueden preocupar menos por el futuro y entonces se preocupan menos por su condición de salud. Entonces quizá la educación da esto, una perspectiva temporal diferente. Otra posible razón, y estas esto que yo digo son solo hipótesis de por qué encontramos este efecto tan grande en educación, es que podría ser que haya presión de pares, es decir, que quizá en la prepa, en la preparatoria o en la universidad, dado que hay un poquito más de información, existe presión para mantener cierto nivel de peso y que, digamos, no esté bien visto que uno tenga más peso y entonces eso haga que las personas se cuiden más. Es una hipótesis de por qué encontramos que a mayor educación, mayor peso. Ahora, en términos de las políticas de reducir obesidad en mujeres adultas, ¿no? Es importante ver cuáles son los posibles efectos en las familias. ¿Por qué estudiar y por qué hacer estrategias para reducir el sobrepeso y la obesidad en mujeres? Porque las mujeres finalmente somos, quizá más en México que en otros países, pero somos quienes en el hogar estamos presentes, invertimos mucho en términos de las preparaciones de las comidas, de qué se gasta en alimentos en el hogar. No es en general así sucede. Entonces, políticas para reducir el sobrepeso y la obesidad en mujeres adultas es muy importante para las mujeres, pero también para sus familias, porque esto cambios en ellas pueden hacer que haya cambios en el hogar y entonces tener un impacto positivo en niños y quizá en los hombres también. Ahora, hay una cosa que es sorprendente y es que uno pensaría que hay, dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en México, que hay una percepción del peso adecuada. Los datos que les voy a enseñar muestran que los individuos, las mujeres no están conscientes del problema de sobrepeso y obesidad. Y aquí les muestro unos datos también vienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 del ENSANUD, en donde en esta tabla les muestro en la primera columna vertical es el índice de masa corporal, que recuerden que se define como kilogramos entre metros al cuadrado, que es una manera de comparar pesos en una población, digamos, ajustando por la talla. Se pueden comparar los IMCs de personas con distintas tallas. Entonces tenemos las distintas categorías de IMC: bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Es las categorías que corresponden al IMC medido en esta población de mujeres. Del otro lado tenemos la percepción de peso. Hay una pregunta en la ENSANUD en donde se les pregunta a las mujeres si consideran que tienen bajo peso, que tienen peso normal
que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. Los datos muestran que, y está en azul, noten los números que están en azul en la diagonal, es individuos que se perciben en el peso, en la categoría de peso que tienen. Por ejemplo, las mujeres que tienen bajo peso, el 49.6% reconoce que tienen bajo peso. 45% de ellas consideran que tienen peso normal cuando tienen bajo peso. 4.9% considera que tiene sobrepeso, están muy desubicadas aquí, y un porcentaje muy pequeño considera que tiene obesidad, es muy pequeño. De manera que si leemos esta información de la diagonal, noten que quien mejor se clasifica es las mujeres que tienen peso normal. 67% de las mujeres que tienen peso normal se perciben con peso normal y es adecuado, ¿no? Algunas se perciben con bajo peso, otras con peso mayor, con sobrepeso y con obesidad. Pero lo que es bastante grave es que mujeres con sobrepeso, solo el 46.3% se reconoce con sobrepeso, y el 46.8% considera que tiene peso normal cuando tiene sobrepeso, y muy poquitas se consideran en los extremos. Aún más grave es que mujeres con obesidad, únicamente el 5.1% se reconoce con obesidad. Y estas mujeres que tienen obesidad, porque las midieron, las pesaron y sabemos su IMC y están en la categoría de obesidad, solo el 74%, la mayoría, consideran que tienen sobrepeso, no obesidad. Y incluso algunas consideran que tienen peso normal, el 19%, y muy poquitas se consideran con bajo peso. Dada estos datos, lo que resulta es muy importante que se considere que lo primero que hay que hacer es informar a la población, porque la población no puede ni reconocerse si tiene peso normal, sobrepeso y obesidad. Uno asume que sí, y puede ser que haya anuncios en radio, en televisión, que hablan de obesidad, y obesidad es un término que no se conoce en la población, no se sabe qué significa, no se sabe qué significa sobrepeso, no se sabe qué significa obesidad. Y esto es de entrada lo primero que habría que hacer, ¿no? Ahora, lo que muestran nuestros resultados de esta investigación es que hay mucha heterogeneidad. Les mostraba, hay diferencias en términos de la relación entre nivel socioeconómico y peso en mujeres que viven en áreas urbanas y mujeres que viven en áreas rurales, ¿no? De entrada vimos que el efecto del ingreso es diferente. Es preocupante que en áreas rurales hay una relación con peso. Por ejemplo, si pensamos en la población de mujeres que pertenecen a oportunidades, donde se les da una transferencia monetaria, esto puede estar relacionado con mayor peso. Estas mujeres pueden estar usando esa transferencia monetaria para consumir alimentos que son poco saludables. Y en realidad, en una evaluación de impacto, se probó cómo si esto está sucediendo. Las mujeres que reciben transferencia tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso y obesidad. Entonces es un efecto negativo, digamos, del programa. Esto no pasa en zonas urbanas, no vimos el efecto de ingreso y peso. Entonces quizá hay que pensarlo y analizarlo. Quizá es distinto un programa de transferencias en áreas urbanas, en áreas rurales. Quizá hay menos riesgo de que haya sobrepeso y obesidad en áreas urbanas que en áreas rurales. Pero en áreas rurales hay que tener mucho cuidado con este tipo de programas, porque además en áreas urbanas, como les decía, la prevalencia de la doble carga de la enfermedad, la dualidad en la que en una familia hay sobrepeso y hay niños con baja talla, es muy grande, es de 17%. Y en esas familias, hay que cuidar qué tipo de intervenciones se dan para lograr reducir sobrepeso y lograr aumentar la talla de los niños. Entonces, lo que definitivamente es que las mujeres urbanas y rurales tienen distintos entornos, entonces tienen necesidades diferentes, y por lo tanto las estrategias de prevención y reducción de peso deben ser diferentes. Pero también es muy diferente pensar
en un programa, una estrategia, una intervención para mujeres con obesidad versus mujeres con sobrepeso y a la población general, ¿no? Lo que muestra esta investigación es que mujeres con obesidad requieren mayor énfasis en cambios en estilos de vida y apoyo psicológico. Bueno, les agradezco mucho su